Mi nombre es Alfonso Vega y hace años que patrullo estos bosques, un rincón olvidado del país. No sé cuándo empecé a notar el cambio, pero este último año todo parece diferente. Han pasado semanas desde que los primeros campistas comenzaron a informar sobre cosas extrañas. Voces en el viento, dijeron algunos, como si el bosque les hablara en un idioma que no entendían. Otros aseguraban haber escuchado cánticos como si alguien o algo estuviera celebrando algún ritual antiguo en las profundidades del bosque. Incluso hubo quienes juraron haber escuchado gritos de auxilio, pero cuando fueron a buscar no encontraron a nadie. Al principio, me limité a hacer mi trabajo, patrullar, revisar las rutas de senderismo, hablar con los campistas y asegurarles que estaban a salvo. No hay nada ahí fuera, les decía, y lo creía, pero últimamente algo ha cambiado. Es como si el bosque mismo hubiera empezado a observarme. No puedo explicarlo bien, es solo una sensación. Thor, mi compañero de patrullas, un pastor alemán con el que he compartido cada día en estos últimos años, también lo ha notado. Es un perro inteligente, entrenado para detectar cualquier cosa fuera de lo común y siempre ha sido un animal tranquilo, pero últimamente está inquieto como si percibiera algo que yo no puedo ver. Se detiene en mitad del camino, sus orejas se levantan, y gruñe hacia los árboles, hacia el vacío. Yo trato de calmarlo, pero en el fondo, cada vez que lo veo actuar así una pequeña chispa de miedo se enciende en mi pecho. Una noche, mientras revisaba uno de los senderos más remotos, vi algo que me dejó helado. Al principio no parecía gran cosa, solo un árbol más en medio del bosque, pero cuando me acerqué, vi que la corteza estaba marcada. No eran las típicas señales de un animal afilando sus garras, ni las inscripciones torpes que algunos excursionistas graban en los troncos en forma de recuerdo o para mostrar su amor. No. Estos símbolos estaban grabados con precisión, como si alguien o algo los hubiera tallado con un propósito específico, con mano firme. Me agaché para examinarlos más de cerca, eran profundos y al tocarlos, sentí un extraño cosquilleo en los dedos, una sensación que me hizo retirar la mano de inmediato. Quedé extrañado, pero no le di más importancia y regresé a la cabaña y a la torre de vigilancia. A medida que las semanas avanzaban, la frecuencia de los informes aumentó. Ya no solo eran voces o cánticos. Algunos campistas hablaban de sombras que se movían entre los árboles, demasiado rápidas y esquivas como para poder distinguirlas bien, pero les causaban pánico. Varios de ellos abandonaron el campamento antes de lo planeado, jurando no volver nunca más. Y no los culpo. Yo también comencé a notar las sombras, aunque me dije que eran ilusiones, juegos de luz que la luna proyectaba entre las ramas. Pero no puedo ignorarlo más. Hay algo en este bosque que no debería estar aquí. Ayer por la noche, mientras Thor y yo volvíamos a la cabaña después de una larga patrulla, escuché algo. Un susurro, débil, pero inconfundible. Me detuve en seco, agudizando el oído. El perro también se quedó inmóvil, sus orejas tensas, y su mirada fija en algún punto invisible entre los árboles. El susurro volvió, esta vez un poco más fuerte, y aunque no pude entender las palabras, el tono me estremeció. No había nadie más en ese tramo del bosque. Al menos, nadie que pudiera ver. Dormí mal esa noche, y cuando finalmente lo logré, tuve pesadillas. Soñé con esos símbolos, con árboles que se movían, sus ramas retorciéndose como si intentaran alcanzarme. Me desperté sudando, y por un momento, juraría que el susurro seguía allí, al pie de mi cama. No soy un hombre supersticioso. La mayoría de los miedos son infundados, producto de una mente cansada o una imaginación desbocada. Pero ahora no estoy tan seguro. Hay algo más profundo, algo más antiguo que ronda estos árboles. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol apenas despuntaba entre las copas de los árboles, y el aire estaba cargado con ese frío penetrante que parece filtrarse a través de las capas de ropa, recordándote que aquí, en los bosques del norte, la naturaleza aún reina con una crudeza inquebrantable. Yo estaba acostumbrado a ese silencio sereno, casi abrumador, que envuelve la reserva a primera hora. Normalmente, ese silencio me tranquilizaba, me hacía sentir parte del ecosistema, como una pieza más en un engranaje que lleva funcionando mucho antes de que llegáramos aquí. Pero hoy, había algo diferente.
Habían pasado 2 días desde el último informe de voces y cánticos, esta vez de un grupo de senderistas experimentados. Se trataba de 3 hombres que conocían el bosque casi tan bien como yo, y cuando me buscaron después de una caminata nocturna, pude ver el pánico en sus ojos. Me contaron, casi susurrando, que escucharon algo durante horas, algo que los siguió entre los árboles. Dijeron que las voces no solo los rodeaban, sino que susurraban sus nombres. Lo que más les asustó fue la sensación de que no solo estaban siendo observados, sino que algo estaba dentro de sus mentes, como si intentara comunicarse con ellos de alguna forma o manipularlos. Así que esa mañana, decidí hacer una inspección por las zonas más remotas de la reserva. Había algo en ese último informe que me incomodaba. Cuando un grupo de senderistas entrenados viene a ti temblando, sabes que algo no está bien. Thor, como siempre, me acompañaba. Era mi fiel compañero en estas incursiones, y había aprendido a moverse en este entorno tan bien como yo. Mientras me adentraba en los senderos menos transitados, el bosque me resultaba extrañamente distante. Lo conocía como la palma de mi mano, pero en ese día en particular, cada sonido me parecía más agudo, cada sombra más alargada. Mi perro iba unos metros por delante, olfateando el suelo y el aire con una inquietud inusual. De vez en cuando, gruñía hacia la espesura. Eso no era propio de él, y me ponía nervioso. Llevábamos más de 3 horas caminando cuando lo vi, otro de esos símbolos extraños grabado en la corteza de un viejo pino. Me acerqué, examinándolo con más detenimiento esta vez. La marca era profunda, pero las líneas no eran uniformes. Pero no eran garras de ningún animal que yo conociera. Los símbolos parecían conectarse, formando algún tipo de patrón, aunque no pude identificarlo. Sentí una punzada de incomodidad, como si estuviera siendo observado. Thor gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, y giré sobre mis talones, esperando ver algún ciervo o zorro entre los árboles. Pero no había nada. Ni un solo movimiento, ni el más mínimo sonido. Me agaché para revisar más de cerca la base del árbol marcado. Y entonces lo vi. Huellas. Al principio pensé que quizá fueran de un oso, pero las huellas eran demasiado alargadas. Y luego noté algo que me dejó helado, parecían humanas. O al menos, lo suficiente como para confundirse. 5 dedos, como los de un pie descalzo, pero deformes, largos y exagerados, como si la criatura que las dejó no fuera del todo humana. Lo que más me inquietó fue el tamaño. Eran enormes. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era una broma de algún grupo de excursionistas. Algún idiota tratando de asustar a los demás. Pero sabía que no era eso. La profundidad de las huellas, el patrón irregular, todo indicaba que algo más había pasado por allí. Decidí seguir el rastro, con Thor siempre alerta a mi lado. Las huellas eran erráticas, como si la criatura que las dejó no caminara de forma lineal, sino que serpenteaba, se deslizaba entre los árboles. Cada vez que avanzábamos, mi perro parecía más nervioso, y yo también. El aire se volvía más denso, más frío, y de repente todo quedó en silencio. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Había oído ese tipo de silencio antes, el tipo de silencio que precede a algo malo. Pero algo dentro de mí me obligaba a seguir adelante, una mezcla de curiosidad y temor, como si necesitara saber qué estaba pasando realmente en este bosque. Mientras avanzábamos, comencé a recordar las historias que los viejos del pueblo me contaban cuando era pequeño. Crecí en una pequeña comunidad cerca de la reserva, y las leyendas sobre estos bosques eran comunes. Cuentos de antiguos espíritus que habitaban los rincones más profundos, guardianes invisibles que mantenían el equilibrio entre lo humano y lo sobrenatural. Algunos decían que había lugares en el bosque donde el tiempo se detenía, donde podías perderte para siempre. Otros hablaban de figuras que aparecían entre las sombras, criaturas que no pertenecían ni a este mundo ni al siguiente. Siempre pensé que eran solo historias para asustar a los más pequeños, advertencias para que no nos aventuráramos demasiado lejos. Pero ahora, esas viejas leyendas comenzaban a cobrar un significado diferente. Thor volvió a gruñir, esta vez con una intensidad que me puso los nervios de punta. Estaba mirando fijamente hacia un punto entre los árboles, inmóvil,
con los pelos del lomo erizados. Seguí su mirada, tratando de ver lo que él veía, pero no había nada allí. Aún así, sentí que algo nos estaba observando. Las huellas terminaron abruptamente en un claro pequeño y abierto, rodeado de árboles que parecían mucho más viejos que cualquier otro en la reserva. El lugar estaba bañado en una extraña luz, y me sentí invadido por una sensación de intranquilidad. Miré alrededor, buscando algo que explicara el origen de las huellas, pero todo lo que encontré fue más silencio. La noche había caído sobre el bosque como un manto espeso. Apenas podía ver a unos metros delante de mí, incluso con la luz de la linterna cortando la oscuridad. El sonido de mis pisadas crujía sobre la hojarasca seca. Estaba a mitad de una patrulla nocturna rutinaria cuando el zumbido de la radio me sobresaltó. Me detuve en seco, escuchando atentamente mientras el sonido se volvía más claro por momentos. Era una señal débil, apenas discernible, pero suficiente para captar palabras entrecortadas que lograban inquietarme. Ayuda, zona 3, emergencia. La zona 3 era un área de la reserva que había sido cerrada hace décadas. La llamaban la zona sellada. Los archivos oficiales la describían como una parte del bosque donde había ocurrido un accidente, una tragedia que se había cobrado varias vidas. Las versiones oficiales eran vagas, llenas de ambigüedades. Los rumores, sin embargo, eran mucho más coloridos. Algunas historias hablaban de un escape de gas, otras de una operación militar secreta que había salido mal. Nadie sabía la verdad, o si la sabían, no estaban dispuestos a compartirla. Mi mente vaciló entre ignorar la señal o investigar, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me ajusté la linterna en el pecho, respiré profundamente, y me adentré en el camino que conducía a esa parte olvidada del bosque. A medida que me acercaba, el aire parecía más denso, más frío. La linterna iluminaba árboles marchitos, algunos caídos, como si esa sección del bosque hubiera sido abandonada no solo por el hombre, sino por la naturaleza misma. Thor comenzó a mostrarse más inquieto. Sus gruñidos ya no eran esporádicos, ahora ladraba de manera baja y nerviosa, como si tratara de advertirme de un peligro. Pero no retrocedió. Nunca retrocedía, y eso me dio valor para seguir. Finalmente, llegué a los límites de la zona prohibida. Las señales de advertencia eran apenas visibles bajo la maleza que había crecido en años de abandono. Crucé sin dudarlo. A los pocos metros, tropecé con restos del pasado, viejos vehículos militares oxidados, casi tragados por la vegetación, y lo que parecía ser el esqueleto de un campamento olvidado. El aire aquí era distinto, casi viciado, como si la zona misma hubiera sido sellada no solo por órdenes militares, sino por algo más profundo, algo que la naturaleza había decidido no tocar. Me agaché y recogí un casco metálico cubierto de musgo. El estado de deterioro era avanzado, pero aún podía distinguir marcas militares. ¿Qué había pasado aquí? Thor comenzó a olfatear frenéticamente cerca de una de las viejas carpas. Me acerqué y vi algo que me paralizó por completo, señales de una lucha. El suelo estaba rasgado, como si alguien hubiera sido arrastrado violentamente. Las lonas de las carpas no solo estaban rotas, estaban desgarradas como si hubieran sido abiertas por garras inmensas. Pero no había ningún rastro de los cuerpos que pudieran haber habitado ese campamento. Caminé entre los restos, tratando de reconstruir mentalmente lo que pudo haber ocurrido. Fue entonces cuando lo encontré, un cuaderno, cubierto de barro y hojas secas, parcialmente oculto bajo una roca. Lo recogí con cuidado, quitando el polvo que lo cubría. El cuaderno lo metí en mi mochila. Decidí que ya había visto suficiente. No podía quedarme allí por más tiempo. Mientras me alejaba de ese maldito campamento, el bosque a mi alrededor parecía más extraño, como si las sombras se hubieran alargado. Thor no dejaba de ladrar hasta que finalmente llegamos a los límites de la zona sellada. Solo entonces, cuando el cartel oxidado quedó atrás, sentí que el aire volvía a ser más ligero, menos opresivo. Volví a mi cabaña al caer la noche, con el cuaderno pesando en mi mochila. Todo el trayecto de regreso fue extraño, como si los árboles a mi alrededor se hubieran vuelto más altos, más imponentes, sus sombras más alargadas. Cada vez que me giraba, esperando ver algo fuera de lo común,
solo me encontraba con la oscuridad del bosque, inmensa e impenetrable. Mi perro seguía inquieto, su andar cauteloso, gruñendo de vez en cuando, como si supiera que algo no estaba bien. Sabía que él lo sentía tanto como yo, esa vigilancia constante que parecía acompañarnos. Cuando llegamos a la cabaña, me apresuré a cerrar la puerta detrás de mí, casi como si esperara que algo intentara entrar. Me sentía ridículo, pero no pude evitarlo. Thor se echó junto a la puerta, con las orejas erguidas, atento a cada pequeño sonido. A pesar del calor de la estufa de leña encendida, había un frío que venía desde lo más profundo del bosque, arrastrando consigo un mal presentimiento. Me senté en la mesa de la cocina y saqué el cuaderno del campamento militar. Su cubierta, ya deshecha por el paso del tiempo, crujió bajo mis dedos. Me tomé un momento para observarlo, casi temiendo lo que iba a leer. Sentía que, al abrir esas páginas, estaba cruzando yo mismo un umbral, un punto de no retorno. Comencé a leer los fragmentos legibles. El primer par de páginas describían la organización del campamento, órdenes militares estándar, la distribución de las tareas. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el contenido. Hablaban de experimentos, pero no detallaban los procedimientos de manera científica. No eran pruebas físicas ni biológicas. Eran algo más. Se mencionaba un proyecto secreto, sin nombre, que involucraba la apertura de umbrales. Puertas interdimensionales, decían las notas, aunque los términos eran vagos. Había varias referencias a un equipo especializado, conformado no solo por militares, sino por científicos, y lo más inquietante de todo, lo que parecían ser estudiosos de lo oculto. Uno de los párrafos me llamó particularmente la atención: las pruebas iniciales fueron un éxito. El portal respondió a las coordenadas y la materia comenzó a distorsionarse. La energía liberada fue mucho mayor de lo esperado, pero controlable, en teoría. Los guardianes vigilan el umbral desde el otro lado. No se ha logrado un contacto directo, pero sabemos que están ahí, observando. Los guardianes. Ese término se repetía varias veces a lo largo del cuaderno, pero siempre de manera vaga. Quienes escribieron esas notas sabían que algo estaba al otro lado del portal, pero no parecían estar seguros de que eran exactamente esas entidades. Pasé las páginas más rápidamente, buscando respuestas más concretas. Hacia el final del cuaderno, las entradas se volvían frenéticas, desordenadas, como si quien escribiera estuviera al borde de la desesperación. No podemos controlarlos. El portal ha dejado de ser estable. Algo ha cruzado. No es lo que esperábamos. El equilibrio se ha roto. Los guardianes ya no solo vigilan. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Algo había cruzado. El experimento se les había ido de las manos, y aquellos que habían intentado abrir el portal no sabían cómo cerrarlo. A partir de ahí, las notas se volvían casi incomprensibles. Dibujos de símbolos, esquemas mal trazados, como si hubieran intentado, en medio del caos, documentar lo imposible. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Cerré el cuaderno de golpe y lo dejé sobre la mesa, mirando por la ventana de la cabaña. El bosque estaba allí, inmóvil, oscuro, como una pared infinita de sombras que no dejaban ver nada más allá de los primeros metros. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio fue un sonido lejano, apenas un murmullo que el viento arrastraba. Me quedé quieto, esforzándome por identificar de dónde venía. Thor levantó la cabeza de inmediato, sus orejas erguidas, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Afuera, en algún lugar entre los árboles, el murmullo se volvió más claro. Eran voces. Eran cánticos. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Los cánticos eran antiguos, en un idioma que no comprendía, pero había algo en su ritmo, en la forma en que parecían mezclarse con el viento, que me estremecía. Era como si el bosque entero estuviera sonando con esas voces, como si el aire mismo cantara en esa lengua olvidada. Era imposible determinar cuántas voces había, pero sonaban como una multitud, un coro siniestro que me envolvía. Mi perro comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo de un lado a otro de la cabaña, rascando la puerta con sus patas, como si quisiera advertirme de algo.
Intenté calmarlo, pero su nerviosismo solo alimentaba el mío. Las sombras en el bosque se movían, alargándose, como si los árboles se estiraran hacia mí. El cuaderno y sus notas sobre los guardianes, daba vueltas en mi cabeza. ¿Eran ellos quienes cantaban? ¿Acaso esas entidades de las que hablaban los militares seguían aquí, rondando este lado del umbral? Y si era así, ¿qué estaban esperando? Los cánticos se hicieron más fuertes, más insistentes, como si me estuvieran llamando, atrayéndome hacia el bosque. La sensación de ser observado se intensificó, pero esta vez no era la simple paranoia de una noche solitaria. Sabía que algo estaba ahí fuera. No era solo mi imaginación, lo sentía en mis huesos, en la forma en que el aire parecía vibrar alrededor de la cabaña. Las sombras de los árboles bailaban al ritmo de esos cánticos malditos, y el frío dentro de la cabaña se volvió casi insoportable. Thor, grité, y él corrió hacia mí, aún ladrando como un loco. Sus ojos estaban fijos en la puerta, y su postura era de pura agresión. Nunca lo había visto así. Apagué las luces de la cabaña, sintiéndome más seguro en la oscuridad. Me acerqué lentamente a la puerta, intentando escuchar mejor. Los cánticos se detuvieron de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió fue peor. Era un silencio denso, cargado de tensión. Era medianoche cuando decidí hacer otra patrulla. Después de los extraños cánticos y la inquietud creciente en mi pecho, no podía quedarme quieto en la cabaña. Necesitaba salir, respirar el frío aire del bosque, aunque el miedo latente me sugiriera lo contrario. Thor, mi inseparable compañero, se mantuvo a mi lado, aunque su comportamiento seguía siendo extraño. Normalmente, cuando salíamos por la noche, se movía tranquilo, seguro. Esta vez, sus movimientos eran tensos, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. Cada crujido de las hojas, cada rama rota, lo hacía girar la cabeza bruscamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Tomé mi linterna, encendí la radio aunque no esperaba comunicación y me aventuré nuevamente en los senderos del bosque, donde el único sonido era el de mi respiración entrecortada y el eco de nuestras pisadas sobre la tierra húmeda. La luz de la linterna apenas penetraba el abismo de oscuridad que se abría ante nosotros, y a cada paso que daba, sentía como el mundo a mi alrededor parecía encogerse, como si el bosque se cerrara lentamente a mi alrededor, aislándome del resto de la realidad. No había caminado mucho cuando lo sentí. Una presencia. Esa sensación inconfundible de que algo te está observando. Al principio, pensé que era solo mi mente, amplificando los miedos que ya llevaba dentro. Pero esa sensación se hizo más fuerte. Me detuve, escuchando, con la linterna temblando en mi mano. Thor también se detuvo, el lomo erizado, emitiendo un gruñido bajo. Giré sobre mis talones, tratando de iluminar con la linterna entre los árboles. Al principio, no vi nada, solo las sombras densas de la vegetación, los árboles que parecían más altos, más distorsionados de lo habitual. Pero entonces, a unos 50 metros entre la espesura, algo se movió. Mi respiración se detuvo. Allí, entre las sombras de los árboles, había una figura. Alta, extremadamente delgada. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminarla por completo. La criatura no hacía ningún ruido. Simplemente estaba allí, inmóvil, observándome desde la distancia. El silencio del bosque se había vuelto tan absoluto que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo. Thor no emitía un solo sonido. Me pregunté si él también veía lo que yo veía, o si aquella figura era solo una alucinación creada por mi cansancio y paranoia. Intenté dar un paso hacia atrás, sin dejar de mirarla, cuando de repente, la criatura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera lista para acercarse. El miedo me golpeó el pecho con tanta fuerza que sentí un vacío en el estómago, que me obligó a reaccionar. Giré sobre mis talones y comencé a correr. El perro no dudó en seguirme. El bosque parecía más denso mientras corría. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la cabaña apareció entre los árboles, un refugio que parecía tan frágil ahora ante la criatura que acababa de presenciar. Thor y yo llegamos casi al mismo tiempo.
Abrí la puerta de golpe y nos metimos adentro. Cerré todas las cerraduras, mi corazón latiendo desbocado, mientras intentaba calmarme. Afuera, el bosque estaba tan oscuro y silencioso como siempre, pero esa calma ahora me parecía amenazante, una fachada que ocultaba algo mucho más siniestro. Pasaron minutos antes de que me atreviera a acercarme a la ventana y eché un vistazo rápido. No había nada allí. Pero sabía que estaba equivocado. Algo me había seguido, algo que no podía ver pero que, de alguna manera, sabía que estaba cerca. Me senté lentamente, mi mente dando vueltas. La cabaña estaba en completo silencio. Afuera, el viento se agitaba con suavidad, pero en la oscuridad del bosque, ese susurro parecía cargado de amenaza. Thor se mantenía inquieto, levantando la cabeza cada pocos minutos, olfateando el aire como si percibiera algo. Después de lo que había ocurrido con la criatura en las sombras, sabía que no podía dejar las cosas así. El miedo había arraigado en mí como un veneno, pero más allá de ese temor había una necesidad insaciable de entender. Ese cuaderno militar, lleno de símbolos y palabras que apenas comprendía, parecía contener la clave para desentrañar el misterio que había comenzado a consumir este lugar. No podía seguir sin saber a qué me enfrentaba. Me senté en la mesa de la cocina, el cuaderno frente a mí, sus páginas aún cargadas con ese olor a moho y tiempo olvidado. Algo en ese ambiente me mantenía alerta. Abrí el cuaderno de nuevo, esta vez decidido a examinar más a fondo las inscripciones que había pasado por alto las primeras veces. Me tomé un momento para respirar profundamente, intentando que el pánico no me dominara. Al avanzar por las páginas, los símbolos arcanos comenzaron a aparecer de nuevo, trazos que parecían dibujados con prisa, pero con una precisión inquietante. Círculos, líneas, y lo que parecían ser pequeños glifos retorcidos, como si hubieran sido escritos en una lengua que no pertenecía a este mundo. Entre ellos, comenzaban a surgir palabras. Palabras que se repetían una y otra vez. Ritual, umbral, guardianes. Mi corazón latía con fuerza cuando me topé con una sección particularmente detallada. Las notas describían una serie de pasos, un ritual antiguo destinado a sellar las puertas entre mundos. Hablaban de una brecha, una especie de grieta en la realidad que los experimentos militares habían abierto. Y lo más inquietante de todo, las palabras sellar y cerrar aparecían en repetidas ocasiones, pero no como una advertencia, sino como un grito de desesperación. Los portales no deben permanecer abiertos. El lenguaje sellará la grieta. Había más fragmentos, pero algunos eran ilegibles, arruinados por el tiempo o la humedad. Sentía la necesidad de moverme, de intentar comprender qué era lo que me perseguía, aunque una parte de mí sabía que no había nada racional que pudiera explicarlo. Thor estaba tenso desde el momento en que nos adentramos en el sendero. Sus movimientos, que antes eran ágiles y seguros, ahora eran nerviosos, casi erráticos. Iba delante de mí, olfateando el aire, pero su cola permanecía baja, y sus orejas estaban siempre en alto, captando cada pequeño sonido. Él lo sentía también. Algo estaba mal. Caminamos durante casi una hora, adentrándonos más y más en la parte más densa del bosque, donde las ramas de los árboles se entrelazaban sobre nuestras cabezas como una cúpula natural, bloqueando la luz del sol. La penumbra era constante, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Y entonces, lo sentí. Esa presencia. Inconfundible. Como un peso invisible que caía sobre mis hombros, hundiéndome en un miedo irracional. Esa cosa me estaba siguiendo. Lo había sentido antes, pero ahora era más intenso, más cercano. El sudor me recorrió la espalda, y mis manos temblaban levemente. Thor se detuvo en seco, olfateando frenéticamente el aire, y luego emitió un gruñido bajo, profundo, que me atravesó como un cuchillo. Su cuerpo estaba tenso, listo para atacar, y eso me puso aún más nervioso. Algo se movía entre los árboles, pero era demasiado rápido, demasiado sutil para que mis ojos pudieran captarlo. Sentí el impulso de girarme, de mirar detrás de mí, pero algo me lo impidió. El silencio, ese maldito silencio, era lo peor. No había viento, ni pájaros, ni siquiera el susurro habitual de los insectos entre la vegetación. Finalmente, no pude resistir más.
Me giré lentamente, esperando ver algo lo que fuera. A unos metros de distancia, entre los troncos de los árboles, una sombra más oscura que la noche misma se deslizó entre los troncos. Era una figura alta y delgada, apenas perceptible en la penumbra, pero sus contornos eran inconfundibles. Era la misma criatura que había visto antes, la que me había observado en la distancia la noche anterior. Esta vez, no se ocultaba del todo, como si quisiera que la viera. Mi respiración se detuvo. El cuerpo de la criatura era una amalgama de sombras, pero sus movimientos no eran naturales. Parecía fluir más que caminar, sus extremidades se movían de manera casi líquida, y su piel, o lo que fuera que la cubría, palpitaba con un ritmo constante, como si respirara. Sus ojos brillaban, dos puntos de luz antinatural que se fijaron directamente en los míos. No había emoción en esa mirada, ni ira, ni odio. Solo una frialdad inhumana, como si me estuviera evaluando, decidiendo cuándo atacar. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Sin pensarlo dos veces, comencé a correr. Los árboles se cerraban a mi alrededor, las ramas arañaban mi piel y la ropa, pero seguí corriendo. El terreno se hacía cada vez más difícil, y mis pulmones ardían, pero el miedo me impulsaba a no detenerme. Thor seguía a mi lado, ladrando de manera frenética, como si intentara espantar a la cosa que nos seguía. El bosque a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras eran más densas, más oscuras, como si el propio paisaje estuviera distorsionándose a medida que corría. No había caminos claros, y todo parecía más cerrado, como si estuviera corriendo en círculos. Mi mente se nublaba con la sensación de que ya no estaba en el mismo lugar. ¿Era esto parte del juego de la criatura? De repente, el suelo cedió bajo mis pies. Caí de bruces, rodando por una pequeña colina, golpeando mi costado contra una roca. Solté un quejido ahogado, el aire escapando de mis pulmones, pero antes de que pudiera recuperarme del impacto, Thor ya estaba a mi lado, empujándome con el hocico. Miré alrededor, jadeando, con el cuerpo dolorido. Me levanté con dificultad, apoyándome en un tronco. Escuché un crujido suave, apenas perceptible, proveniente de los árboles frente a mí. Allí estaba. La sombra se movía de nuevo, acechando desde los árboles, a menos de 10 metros de mí. No huía, no se escondía. Simplemente observaba, como si disfrutara del juego. Sus ojos brillaban con esa luz tenue, y por un segundo, tuve la sensación de que no era la única. Que había más sombras, más ojos, observándome desde los rincones oscuros del bosque. Con la garganta seca, me forcé a dar un paso atrás. Luego otro. El perro seguía gruñendo, sus ojos fijos en la sombra. No sabía qué hacer. ¿Correr de nuevo? No parecía tener escapatoria. Pero antes de que pudiera decidir, la criatura, de forma antinatural, se deslizó hacia atrás, desvaneciéndose entre los árboles como si fuera absorbida por la misma oscuridad que la había creado. No me moví. No confiaba en que hubiera desaparecido del todo. Pero después de lo que parecieron horas, el sonido de los pájaros y el viento regresó lentamente, como si el bosque mismo hubiera despertado de una pesadilla. La noche cayó sobre el bosque como un manto oscuro y sofocante. No era la primera vez que me encontraba solo en la cabaña, rodeado por la inmensidad del bosque, pero esta vez parecía diferente. Incluso Thor, mi compañero leal, parecía más inquieto de lo normal. Desde que volvimos de la última patrulla, no dejaba de caminar de un lado a otro, gruñendo hacia la puerta o hacia las esquinas oscuras de la habitación, como si esperara que algo irrumpiera en cualquier momento. Esa noche, las voces regresaron. Al principio, eran como un eco lejano, apenas audibles, pero lo suficientemente presentes como para hacer que mi piel se erizara. Parecían flotar entre los árboles, reverberando en el aire con una extraña cadencia. Había algo en ellas que me recordaba a los cánticos que había escuchado antes, pero esta vez eran más intensos, más nítidos. Me senté en la mesa, con el cuaderno militar abierto frente a mí, mis ojos fijos en las palabras y símbolos que cubrían sus páginas desgastadas. Lo había leído tantas veces ya, tratando de encontrar alguna explicación lógica, algo que pudiera calmar mi creciente paranoia. Pero cuanto más lo leía,
menos sentido tenía. Las palabras parecían cambiar ante mis ojos, fragmentándose en frases incompletas y símbolos que no reconocía. A veces, juraba que los mismos símbolos que había visto grabados en los árboles ahora aparecían en el cuaderno, aunque sabía que no estaban allí antes. Tomé el cuaderno entre mis manos, mis dedos apretando las páginas como si eso pudiera evitar que siguieran transformándose. Leí en voz baja algunos de los fragmentos que aún podía entender: las puertas no pueden permanecer abiertas. La grieta entre los mundos se ha vuelto inestable. Había leído esas palabras muchas veces, pero ahora parecían más siniestras. No podía apartar la sensación de que, con cada minuto que pasaba, esa grieta se abría más. Y con ella, algo estaba cruzando. Las voces continuaban, creciendo en intensidad, pero lo peor de todo es que no podía ubicarlas. A veces parecían venir de la puerta, otras de las ventanas, y luego, como un susurro inquietante, desde las mismas paredes de la cabaña. Me rodeaban. Podía sentir su presencia en cada rincón, como si estuvieran tratando de invadir mi espacio, de penetrar en mi mente. Intenté decirme que solo era mi imaginación. Thor empezó a ladrar de forma frenética, sus ojos fijos en la radio de la mesa cercana. La miré, extrañado, porque no la había encendido. Y entonces, un zumbido bajo, distorsionado, comenzó a emanar del aparato. Al principio pensé que se trataba de alguna interferencia, pero el sonido pronto se transformó en un susurro, apenas inteligible. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de que las palabras, aunque incomprensibles, seguían el mismo ritmo que los cánticos fuera. Giré el dial lentamente, buscando algo que tuviera sentido, una transmisión de emergencia, tal vez. Pero lo único que recibí fueron más susurros, más voces en ese extraño idioma que no podía comprender. Parecían decir mi nombre. Mi mente trató de buscar una explicación racional. Interferencias, tal vez. Las radios en el bosque no siempre funcionan correctamente. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no era eso. Me levanté de la mesa, alejándome de la radio mientras los susurros se intensificaban, llenando el pequeño espacio de la cabaña. Las sombras en las paredes parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran danzando al compás de las voces, estirándose hacia mí. Me observaban. Tomé el cuaderno de nuevo, pero las páginas ya no eran las mismas. Los símbolos que antes había leído con claridad ahora estaban deformados, ilegibles. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Estaba perdiendo el control? Sentía que los límites de mi realidad estaban distorsionando mi percepción. Intenté concentrarme, buscar lógica en lo que estaba sucediendo. Es el miedo, me decía. Solo es el miedo. Pero cuando las luces de la cabaña comenzaron a parpadear, cuando las voces se volvieron más insistentes, más cercanas, supe que había algo más. Thor, siempre valiente, se acurrucó cerca de mí, su cuerpo temblando. Nunca lo había visto así, y eso me asustó aún más. Si él, que siempre había sido mi ancla, estaba así de asustado, entonces sabía que estaba enfrentándome a algo mucho más allá de mi comprensión. Me acerqué a la ventana, intentando ver algo en la oscuridad del bosque. Pero lo único que vi fue un mar de sombras interminables, moviéndose de manera lenta y sinuosa. Las voces, mientras tanto, continuaban llenando mi mente, unidas a los susurros de la radio, formando un coro de locura que se apoderaba de cada rincón de mi conciencia. Cerré los ojos un momento, intentando respirar, tratando de no perderme en el caos que me rodeaba. Pero cuando los abrí de nuevo, las sombras en las paredes ya no eran simplemente formas sin definición. Habían tomado cuerpo. Figuras alargadas, distorsionadas, como los mismos árboles del bosque, se proyectaban sobre las paredes de la cabaña. No sabía si eran reales o si mi mente estaba traicionándome, pero allí estaban, inmóviles, mirándome. Esperando. No había escapatoria. Las voces, esas malditas voces, ya no solo venían de fuera o de la radio. Venían de dentro de mí. Caí de rodillas, incapaz de soportar más. El cuaderno se me resbaló de las manos, y las páginas, ahora llenas de garabatos imposibles, se esparcieron por el suelo. Quise gritar,
pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Sabía que estaba perdiendo el control. El amanecer trajo consigo una luz fría y débil, pero no alivió el peso que sentía en el pecho. La noche anterior me había dejado exhausto, atrapado en una lucha constante contra las voces que no podía explicar y las sombras que parecían observarme desde cada rincón de la cabaña. Sabía que tenía que volver a la zona sellada, pero esta vez para buscar respuestas de verdad. Si los militares habían dejado algo atrás, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, tendría que estar allí. Thor, fiel como siempre, me miró con ojos llenos de preocupación. Sabía que él también estaba al límite. Pero no tenía otra opción. No podía esperar en la cabaña mientras el bosque se volvía más hostil, más incomprensible. Tomé mi linterna, algo de comida enlatada y el cuaderno, aunque sentía que este último ya no era una herramienta para entender, sino una pieza más del rompecabezas. Salí de la cabaña con el perro a mi lado, y juntos nos dirigimos hacia el corazón de la zona sellada. Los árboles eran más altos, las sombras más profundas, y ese silencio infernal parecía tragarse todo sonido, como si incluso los animales hubieran abandonado esa parte del mundo. Tras horas de caminar y de sortear el espeso follaje, finalmente lo vi. Oculto bajo una maraña de ramas y musgo, una entrada a lo que parecía un búnker se revelaba ante mí. La puerta de acero oxidada estaba apenas visible, como si el tiempo y la naturaleza hubieran intentado cubrir la evidencia de lo que una vez fue. Esto es lo que estaba buscando. Me acerqué con cautela. Sabía que dentro de ese lugar encontraría las respuestas que tanto necesitaba, pero también temía lo que esas respuestas podrían significar. Con un esfuerzo, logré abrir la puerta. Dentro, la oscuridad era casi total. Encendí mi linterna y descendí por una escalera de metal que crujía bajo mi peso. El aire era espeso, húmedo, y olía a moho y descomposición. Era un espacio abandonado desde hace años, pero no parecía vacío. Sentía una presencia. El búnker estaba en mal estado. Paredes desconchadas, techos agrietados y escombros esparcidos por el suelo. A medida que avanzaba por los pasillos, Thor olfateaba nerviosamente, manteniéndose cerca de mí. Finalmente, llegué a una pequeña sala de mando. Viejos monitores y paneles de control cubiertos de polvo adornaban las paredes, y en el centro, una mesa de operaciones con montones de documentos esparcidos por encima. Me acerqué a la mesa y comencé a revisar los papeles. Las primeras páginas eran informes de rutina, detalles técnicos y de logística militar. Pero cuanto más profundizaba, más oscuro se volvía el contenido. Los documentos hablaban de un experimento clasificado, llevado a cabo en secreto en esta misma reserva. Proyecto Umbral, lo llamaban. Mis manos temblaban mientras leía los informes. Los militares habían estado intentando manipular las fuerzas de otras dimensiones, utilizando una tecnología experimental que ellos mismos no comprendían del todo. Los documentos describían cómo abrieron lo que llamaban portales, conexiones con otras realidades. Al principio, todo parecía bajo control, pero luego algo salió mal. Las entidades han cruzado, decían las notas. No son lo que esperábamos. Son hostiles. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía apartar la vista de la palabra hostiles. Sabía que esas entidades no solo habían cruzado a nuestra realidad, sino que ahora estaban atrapadas aquí. El bosque estaba lleno de ellas, y yo las había visto. Había sentido su presencia, había escuchado sus voces. El cuaderno, los símbolos en los árboles, las sombras que me perseguían, todo cobraba sentido. O más bien, perdía completamente el sentido, porque ¿cómo podía combatir algo que no pertenecía a este mundo? Al seguir revisando los documentos, encontré un plano del búnker, y en una esquina del papel, algo escrito a mano en una letra apresurada: nunca saldremos. Estamos rodeados. No abrir las puertas. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras. Thor comenzó a ladrar, interrumpiendo mis pensamientos. Me giré rápidamente hacia la puerta del búnker. El ladrido se hizo más frenético, casi desesperado. No estábamos solos. Apagué la linterna de inmediato, quedando en la oscuridad casi total.
Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse, pero lo que escuché fue suficiente para dejarme helado, un crujido suave, un sonido apagado de ramas rompiéndose afuera, algo estaba moviéndose entre los árboles. Nos habían seguido. Los susurros comenzaron nuevamente, esos cánticos distorsionados que sonaban en el aire, pero esta vez eran más cercanos, más intensos. El perro retrocedió hasta pegarse a mí, gruñendo, enseñando los dientes. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Estábamos atrapados. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. El sonido del exterior se intensificó, como si más de esas criaturas estuvieran acercándose. Estábamos rodeados, igual que aquellos que habían escrito los últimos informes que ahora tenía en las manos. Sentí el pánico crecer en mi pecho, pero necesitaba mantener la calma. «Vamos, Thor», susurré, y mi voz apenas salió de mi boca. Guardé los documentos que pude en mi mochila, asegurándome de llevar toda la información que pudiera ser útil, y me preparé para salir. Nos acercamos a la puerta del búnker. Mi mano temblaba mientras la abría lentamente, temiendo lo que podría encontrar al otro lado. El crujido metálico sonó en el bosque, y por un momento, me quedé quieto, aguzando el oído para detectar cualquier sonido que delatara la presencia de lo que sabía que estaba allí afuera. Pero no escuché nada. Solo ese maldito silencio. Las sombras del bosque, apenas iluminadas por el tenue resplandor de la luna, se estiraban de manera inquietante, deformando las formas de los árboles. Avancé despacio, mi linterna apagada. A medida que nos alejábamos del búnker, el aire se volvía más denso, cargado de algo que no podía describir. Y entonces, lo sentí. Otra vez. La presencia. Inconfundible. Esa sensación de que algo me observaba desde las sombras, más cercano que nunca. Mi piel se erizó, y mi corazón comenzó a golpear con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El bosque seguía siendo solo una maraña de árboles y oscuridad, pero sabía que estaba allí. Lo sabía. De repente, Thor emitió un gruñido bajo y amenazante. Se detuvo en seco, su mirada fija en algún punto a mi derecha. Giré la cabeza lentamente, y allí estaba. A unos pocos metros de nosotros, entre los árboles, la criatura que me había estado persiguiendo desde la primera vez que la vi. Ahora, estaba más cerca, mucho más cerca, y su forma era más visible bajo la pálida luz de la luna. Su cuerpo, largo y delgado, parecía una amalgama de sombras líquidas, como si no pudiera sostener una forma física por completo. Sus extremidades, alargadas y deformes, colgaban como garras en espera de atacar, y sus ojos brillaban con una luz antinatural, dos puntos fijos en mí, observándome con una intensidad que me dejaba helado. La criatura avanzó lentamente, deslizando su cuerpo entre los árboles como un depredador acechando a su presa. Mi mente se nubló por el pánico, pero mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo. Sin dudarlo, di media vuelta y comencé a correr. Sentí como mis piernas se movían con una fuerza desesperada, mientras Thor corría a mi lado, ladrando frenéticamente. El sonido de sus ladridos se mezclaba con mi respiración acelerada y el latido ensordecedor de mi corazón. Pero no importaba cuán rápido corría, la presencia seguía allí. Los cánticos comenzaron de nuevo, retumbando en mis oídos. Eran mucho más fuertes esta vez, como si el propio bosque estuviera cantando en su interior. Las voces eran distorsionadas, guturales, y cada palabra incomprensible sonaba en mi mente, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo el control de mi propio cuerpo. El tiempo perdió todo sentido. Podía haber estado corriendo durante minutos o quizás horas, pero cada segundo sentía que la distancia entre la criatura y yo se acortaba. No podía verla, pero podía sentirla. Siempre estaba ahí. Mis piernas comenzaban a arder, estaba agotado, pero no podía detenerme. Sabía que si me detenía, aunque fuera por un segundo, me alcanzaría. Y entonces, la vi. Una cueva. No era grande, apenas una grieta en la ladera de una colina, pero en ese momento era mi única esperanza. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ella, arrastrándome dentro mientras Thor entraba detrás de mí. La entrada de la cueva era estrecha,
lo suficientemente pequeña como para que la criatura tuviera problemas para entrar, o al menos eso esperaba. Me apoyé contra la pared de piedra, jadeando, mi cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. La cueva estaba completamente a oscuras. Afuera, los cánticos continuaban, pero parecían más lejanos, como si estuvieran buscando, como si supieran que me había refugiado, pero no me encontraran. Me dejé caer al suelo, mi cuerpo agotado, mientras el miedo seguía corriendo por mis venas como una corriente eléctrica. Sabía que no estaba a salvo. La criatura había demostrado ser persistente, y ahora sabía que me quería. No sabía por qué, ni qué propósito tenía, pero lo único claro era que esta caza no terminaría hasta que me atrapara. Los minutos pasaron lentamente, pero no me atreví a cerrar los ojos. No podía dormir. Si lo hacía, sabía que cuando despertara, sería demasiado tarde. Las sombras seguían moviéndose fuera de la cueva, deformándose bajo la luz de la luna, y aunque no podía ver a la criatura, sabía que estaba allí, esperando. Esa noche fue interminable. Cada pequeño sonido, cada eco en la cueva, me hacía saltar, esperando lo peor. El amanecer trajo una luz grisácea que se filtraba apenas entre las copas de los árboles. No era la luz cálida que uno espera al final de una noche interminable, sino un resplandor pálido que me recordó que el peligro no se había desvanecido. Salí de la cueva con Thor a mi lado, su cuerpo aún tenso, alerta ante cualquier ruido. Mis pensamientos estaban dispersos, el miedo aún fresco en mi mente, pero una idea me daba vueltas sin cesar: el búnker, los documentos. Había algo en ellos, algo que necesitaba comprender. Tenía que volver al campamento militar destruido. El sendero que tomé de vuelta estaba en silencio. Avanzaba rápido, pero cada crujido bajo mis botas me hacía estremecer. A pesar de la luz del día, la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cuando finalmente llegué al campamento, el lugar estaba igual de desolado que la primera vez. Sentía que el tiempo mismo se había detenido en ese lugar, como si los ecos de lo que había ocurrido allí todavía flotaran en el aire. Thor se movió nerviosamente a mi lado, olfateando el suelo, pero sus gruñidos bajos me hicieron saber que aún había peligro cerca. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo, pero también sabía que no podía irme sin encontrar las respuestas que necesitaba. Me dirigí a las ruinas del edificio más grande, que había sido una sala de mando o un centro de operaciones. Ya lo había registrado antes, pero ahora tenía una nueva misión: encontrar algo que me dijera cómo detener la grieta dimensional que los militares habían abierto. Había una referencia en los documentos del búnker, algo sobre un ritual para cerrar el portal. Dentro del edificio, las paredes estaban cubiertas de moho y las ventanas rotas dejaban entrar el viento que silbaba de manera inquietante. Me acerqué a una mesa donde aún quedaban papeles dispersos, algunos desintegrándose por la humedad y el paso del tiempo. Comencé a buscar entre los informes, mirando hojas amarillentas y viejas, con la esperanza de encontrar alguna pista. Sabía que debía estar aquí. Después de unos minutos de búsqueda frenética, finalmente encontré algo. Era un documento diferente a los demás, escrito a mano con tinta casi desvanecida. Los símbolos dibujados en los márgenes eran extraños, intrincados, similares a los que había visto en los árboles del bosque. Esto era lo que estaba buscando. El documento describía un ritual de sellado. Según los fragmentos que pude leer, el ritual había sido diseñado para cerrar los portales dimensionales que los militares habían abierto. El texto no era claro, pero mencionaba palabras en un idioma antiguo. El ritual involucraba una serie de pasos: trazar símbolos, encender ciertas llamas, pero lo más importante era pronunciar las palabras correctas, las que podrían sellar el umbral de manera definitiva. Mi piel se erizó al leerlo. Había un precio. El documento advertía que intentar cerrar la grieta tendría consecuencias. El equilibrio no se restablece sin sacrificio, decía en un pasaje casi ilegible. Pero lo más inquietante de todo era la última línea, escrita con una caligrafía apresurada, como si el autor hubiera intentado advertir a quien leyera el documento: el portal se puede sellar, pero los guardianes no lo permitirán sin luchar. Los guardianes. Ese nombre había aparecido antes, en las notas del cuaderno que encontré.
Sabía que los guardianes eran esas entidades que habían cruzado cuando los portales fueron abiertos. No eran meros observadores, eran las criaturas que ahora me acechaban en el bosque. La criatura que me estaba cazando era uno de ellos. Sentí el pánico apoderarse de mí. Si intentaba realizar el ritual, la criatura vendría por mí. No era una cuestión de si podría sellar el portal o no, era si viviría lo suficiente como para intentarlo. Pero también sabía que no había otra opción. Si no hacía nada, el portal permanecería abierto, y más de esas entidades cruzarían. El bosque, el mundo, serían consumidos por esas cosas. Con el documento en la mano, salí del edificio y volví a mirar el campamento destruido. Tenía que actuar rápido. Guardé el documento en mi mochila y comencé a caminar hacia el lugar donde sabía que todo había comenzado, el sitio donde los militares habían realizado el experimento. El lugar donde la grieta se había abierto. Cada paso que daba hacia ese lugar sentía como el aire a mi alrededor se volvía más pesado. El bosque parecía oponerse a que me acercara. Las sombras bajo los árboles se alargaban, y las voces, los malditos cánticos, comenzaron a sonar nuevamente en mi mente. Thor estaba a mi lado, pero seguía inquieto, mirando hacia el denso follaje como si esperara que algo saltara de entre los árboles. No había duda, la criatura estaba cerca. El campamento militar sellado se alzaba ante mí como un testimonio de lo que no debió ocurrir. En su día, este lugar fue el epicentro de un experimento prohibido, un punto de fractura en la realidad donde los militares habían jugado con fuerzas que no comprendían. Ahora, ese lugar me llamaba de nuevo. Las criaturas que antes me acechaban desde la oscuridad no se ocultaban más. Sabía que estaban allí, observando cada paso que daba, listas para actuar. El viento soplaba entre los árboles con un susurro antinatural, arrastrando hojas y fragmentos de ramas secas por el suelo. No había ni un solo sonido de animales, ni un canto de pájaros, nada. El bosque estaba vacío, como si todas las formas de vida hubieran sido expulsadas de esta área maldita. Me acerqué lentamente, con el perro caminando a mi lado, sus gruñidos bajos y constantes como un eco de mi propio miedo. El ritual que había encontrado entre los documentos me daba una pequeña esperanza, pero era una esperanza frágil. Apenas entendía lo que tenía que hacer, pero sabía que era mi única opción. El portal debía cerrarse. Había visto cómo ese lugar vibraba con una energía desconocida, como las sombras se distorsionaban en formas que no pertenecían a este mundo. Me detuve en el claro central del campamento. El suelo bajo mis pies estaba cubierto de marcas quemadas, los símbolos de un ritual anterior. Todo en este lugar parecía contaminado por la presencia de algo indescriptible, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura que me apretaba el pecho. Este era el umbral. Aquí era donde debía intentar sellarlo todo. Sentí el cambio en el aire antes de girarme, no estaba solo. Las criaturas estaban aquí. Miré a mi alrededor y las vi. Eran altas, deformes, sus cuerpos parecían hechos de un tejido fluido que palpitaba y ondulaba, como si la realidad misma no pudiera contener su existencia. Sus ojos, esos malditos puntos de luz antinatural, brillaban en la penumbra. Había más de una. Rodeaban el campamento, moviéndose lentamente, con una calma estremecedora, como si supieran que tenían el control. Sabía que no tenía mucho tiempo. Saqué los documentos del ritual, los leí una última vez, intentando recordar cada paso, cada palabra. Mi respiración era pesada, y el miedo me nublaba los pensamientos, pero debía mantener la calma. Encendí las llamas rituales, marcando el suelo con los símbolos que había aprendido a dibujar. Mis manos temblaban, pero el impulso de poner fin a todo esto, me mantenía en movimiento. Cuando terminé de trazar los símbolos, me arrodillé en el centro del círculo que había creado. Debía empezar el ritual. Las palabras en el documento no eran humanas, ni siquiera reconocibles. Eran fragmentos de un lenguaje olvidado, uno que nunca debió ser pronunciado. Sabía que el riesgo era enorme, pronunciar esas palabras no solo atraería la atención de las criaturas, sino que podría desatar algo aún peor. Pero no tenía opción. Era ahora o nunca. Abrí la boca y empecé a recitar.
Las palabras salieron de mis labios torpes y ásperas, como si mi boca no estuviera hecha para pronunciarlas. Pero a medida que continuaba, algo cambió. Las criaturas que me rodeaban comenzaron a moverse con más rapidez, sus formas fluían y se retorcían de manera antinatural. Thor ladraba con furia, pero yo no podía detenerme. El aire se volvió pesado, y el viento empezó a girar en torno al claro, arrastrando hojas y polvo. Sentía la grieta, sentía el portal vibrando. El espacio alrededor de mí parecía estirarse, como si la realidad estuviera siendo doblada. De repente, las sombras se agitaron violentamente. Sentía como algo más profundo se movía en el bosque, algo antiguo, algo que había estado esperando que este momento llegara. Las palabras del ritual seguían saliendo de mi boca, pero no sabía cuánto tiempo más podría mantenerme en pie. El suelo bajo mis pies vibraba suavemente, como si algo inmenso se moviera justo debajo de la superficie. Entonces, lo vi. Entre las sombras que bordeaban el claro, la criatura emergió de nuevo, esta vez con una violencia que nunca antes había mostrado. Su cuerpo ya no era la figura fluida y oscura que había visto antes, ahora, sus movimientos eran erráticos, como si luchara por mantener su forma. Se abalanzó sobre mí con una velocidad que me dejó paralizado por un segundo, pero mis reflejos, alimentados por el puro instinto de supervivencia, me empujaron a saltar hacia un lado. Sentí el aire cortado por sus garras mientras pasaba junto a mí, su cuerpo retorciéndose en un arco imposible antes de aterrizar en el suelo con una fuerza que hizo vibrar la tierra. Esto era un enfrentamiento. Corrí hacia los árboles, con Thor a mi lado, intentando ganar algo de distancia mientras la criatura recuperaba su postura. Mi cuerpo entero temblaba de miedo, pero conocía el bosque mejor que ella. Sabía que podía usarlo a mi favor. Debía hacerlo. Podía sentir el aire vibrando detrás de mí, las sombras retorciéndose con cada paso que daba. La criatura me seguía de cerca, pero ya no parecía la misma. Su forma estaba cambiando, distorsionándose, como si la energía que la mantenía en nuestro mundo se estuviera descomponiendo. El terreno se volvía cada vez más irregular. Me movía con rapidez entre los árboles, esquivando troncos y raíces que sobresalían del suelo. Podía oír los crujidos a mi espalda mientras la criatura me seguía en el bosque en su intento de atraparme. El tiempo parecía ralentizarse, y mis pensamientos estaban nublados por el pánico. Pero aún así, las palabras del ritual seguían en mi mente, arremolinándose como un mantra. Era todo lo que tenía. La criatura estaba demasiado cerca ahora. Lo sabía. Podía sentir su aliento en mi cuello, podía oír el crujido de las sombras mientras se retorcían y alargaban. Mi mente gritaba que no había escapatoria, que esto era el fin, pero me obligué a seguir corriendo. Debía haber una manera. El bosque se abrió de repente, dándome una breve oportunidad. Vi un pequeño acantilado a unos metros de distancia, con una pendiente que descendía abruptamente hacia un lecho de rocas. Podía usarlo. Giré bruscamente, con Thor ladrando a mi lado, y corrí hacia el acantilado. La criatura no se detuvo, sentía su presencia detrás de mí, deslizándose por el suelo, deformándose a medida que avanzaba. Cuando llegué al borde del acantilado, me detuve de golpe. Sin pensarlo, salté. Me levanté con dificultad, jadeando, mientras el perro aterrizaba a mi lado con un gruñido. La criatura, demasiado rápida para detenerse, intentó girar antes de caer, pero su velocidad la traicionó. Se deslizó por el borde, cayendo con un grito inhumano. Sabía que, en cualquier momento, ella reaparecería. Lo que había hecho antes había debilitado el portal, pero la criatura no me había dejado acabar de sellarlo. Tenía que acabar el ritual. Sentí un movimiento, y cuando levanté la mirada, la vi. La criatura. Comencé a recitar las palabras del ritual una vez más. Esta vez, debía ser definitivo. Mi voz era un susurro quebrado al principio, pero las palabras empezaron a fluir con más fuerza, como si vinieran de un lugar más profundo dentro de mí. El aire a mi alrededor cambió de inmediato. El sonido era ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera resistiéndose al cierre del portal. Pero no podía detenerme.
Sentía el poder de las palabras, su peso cargado de una energía que no comprendía. El bosque a mi alrededor comenzó a retorcerse de manera inquietante. La criatura emitió un sonido, un gruñido profundo que sonó en todo el bosque. Estaba sufriendo. Su forma se desmoronaba ante mis ojos, sus extremidades largas y deformadas se retorcían en el aire como si intentaran aferrarse a algo. Su cuerpo ya no podía sostenerse en nuestra realidad. El espacio a mi alrededor parecía distorsionarse, y el suelo bajo mis pies vibraba violentamente. El portal se estaba cerrando. Finalmente, la criatura lanzó un último grito agónico. Mientras su forma desaparecía, su rostro, si es que alguna vez lo tuvo, se desfiguró en una mueca de puro odio y desesperación. Había perdido. El silencio que siguió fue aplastante, pero en ese momento, cuando creí que todo había terminado, escuché un susurro. Otros vendrán. Las palabras fueron tan claras, tan precisas, que me atravesaron. Esa cosa me estaba advirtiendo. Aunque el portal se estaba cerrando, aunque su cuerpo se disolvía en sombras, esto no era el final. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Otros vendrán. La criatura había sido solo una manifestación de algo mucho más grande. El portal que los militares habían abierto no era único. Había más. De repente, el ambiente cambió. Me dejé caer al suelo, agotado. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor, y mis manos temblaban mientras trataba de calmar mi respiración. Lo había logrado. Había cerrado la grieta, había detenido a la criatura. Thor se acercó a mí, lamiéndome la mano con un gesto de consuelo. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban, y cada músculo de mi cuerpo dolía, pero debía seguir adelante. No podía quedarme aquí. Este lugar estaba contaminado. Mientras me alejaba del claro, dejando atrás el campamento militar destruido y el lugar donde todo había comenzado, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. El bosque estaba en silencio, como si todo volviera a ser normal. Regresar a la estación de guardabosques después de lo ocurrido fue como entrar en otro mundo, uno que ya no me pertenecía. El aire allí era distinto. Había silencio, pero no el silencio aplastante y cargado de oscuridad del bosque. Mientras caminaba hacia la pequeña oficina, aún con el cuerpo dolorido y la mente agotada, sentía como las miradas de mis compañeros se apartaban cuando me veían. Sabían que algo había pasado. Mi jefe, el supervisor general de la estación, me recibió en su despacho sin levantar la mirada de los papeles que tenía frente a él. Parecía que mi presencia le incomodaba. Cuando me senté frente a su escritorio, solté un largo suspiro, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había vivido. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Qué pasó, Vega?, preguntó finalmente, sin apartar los ojos de sus informes. Le conté todo. Desde los primeros momentos de inquietud en el bosque, los símbolos en los árboles, hasta las criaturas que me acecharon, el portal abierto, y el ritual que había tenido que realizar para sellarlo. Cuando terminé, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi jefe alzó la vista lentamente, sus ojos inexpresivos. Por un momento, pensé que iba a reaccionar con incredulidad o con miedo. Pero lo que vi en su rostro fue algo mucho peor, indiferencia. Alfonso, el aislamiento, las largas patrullas, todo esto puede afectar tu percepción de la realidad. No estoy imaginando esto, respondí, sintiendo frustración. Sabía que no me creería. Hay pruebas. Las criaturas, el cuaderno, los símbolos en el bosque. Sus ojos se estrecharon, y su expresión se endureció un poco. Vega, no tengo tiempo para cuentos de miedo. Hazme un favor, tómate un tiempo libre. Descansa. Has pasado por mucho. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Salí de su despacho con el estómago revuelto, pero no me sorprendió su respuesta. Esa noche, en la cabaña, las cosas se pusieron aún más extrañas. Mientras me preparaba para dormir, escuché el sonido inconfundible de vehículos acercándose. Me asomé por la ventana, viendo varias camionetas negras estacionadas cerca de la estación principal.
Hombres con trajes oscuros y gafas de sol bajaron de los vehículos, hablando en voz baja y moviéndose con precisión militar. Fuerzas gubernamentales. Sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, cuando intenté regresar al campamento militar destruido para recopilar más pruebas, encontré el acceso bloqueado. Los hombres de negro estaban allí, retirando escombros y sellando cualquier rastro de lo que había ocurrido. No me permitieron acercarme. Uno de ellos, me apartó del grupo con una mirada gélida. Escucha bien, dijo, su voz baja pero firme. No hay nada en esos documentos que te concierna, y lo que viste no fue real. No te conviene seguir hablando de esto. Hay consecuencias para quienes no entienden cuando deben guardar silencio. No era una advertencia velada, era una amenaza directa. Asentí lentamente, con los dientes apretados. Los vi recoger todos los restos que habían quedado del campamento. Regresé a mi cabaña en silencio, me dejé caer en la silla junto a la pequeña mesa de la cocina. El cuaderno militar, el único fragmento que me quedaba, yacía frente a mí. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando el cuaderno una vez más, mientras el viento susurraba a través de los árboles afuera, y supe que estaba esperando. Esperando el próximo cruce entre dimensiones. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.